Libercast presenta Llave Maestra, una producción de Libertópolis. Y bueno, ¿está el almuerzo familiar, el reunirse periódicamente con la familia, es algo que está muriendo o crees que se mantiene y que vale la pena continuarlo? Bueno, desgraciadamente no se mantiene. Se está perdiendo esta costumbre. Y a pasos agigantados, uno por distancias y tiempo, como tú lo dijiste, pero el otro ciertamente es que aunque nos reunamos, no necesariamente estamos siendo partícipes de un verdadero diálogo entre miembros de la familia. Ahora, yo creo que debe rescatarse, sí debe rescatarse. Y aquí hay una idea que la vez pasada estuvimos hablando precisamente en un foro de familias empresarias. Y el punto del ponente era este. Si yo ejecutivo, y ponía de centro a un ejecutivo precisamente porque es el que aduce tener menos tiempo, ¿verdad? Así es. Entonces, si yo ejecutivo hago tiempo para, que era el ejemplo que ponía, jugar golf una vez a la semana o una vez cada 15 días, yo debería de poder hacer lo mismo y poner ciertas reglas. Por ejemplo, para el golf tengo que llevar ciertos zapatos, el equipo, etcétera, el equipo adecuado. Entonces, para las reuniones de familia, muchas durante estas 2 horas no se van a permitir los celulares. Y vamos a, por así decirlo, abordar un tema previamente establecido que sea del interés de la mayoría, por lo menos de miembros de la familia. Por ejemplo, ¿qué motivó al abuelo, aduciendo que haya sido el fundador, a fundar esta empresa? Entonces es la forma como sutilmente y vívidamente, por otro lado, podemos transmitir el legado. Y el legado es tanto o más importante que la herencia, porque la herencia a la postre es una cuestión física y te dejé 2 casas o te dejé $100,000. Pero ahora estamos hablando con el legado. Ese legado, ¿qué motivó al abuelo? ¿Qué hacía la abuela cuando el abuelo viajaba mucho? ¿Qué motivaba a la abuela para aguantar esas arduas jornadas del tiempo de la fundación? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que también, sobre todo cuando estamos hablando de abuelo y abuela, los nietos, que es la tercera generación, que es la que ya no está en contacto directo con los fundadores, ¿verdad?, se interesen por la empresa. Puchica, yo no sabía que mi abuelito había copiado la marca, por así decirlo, porque fue a otro país y le gustó la marca que ahora estamos utilizando. Yo no sabía, yo pensaba que era el nombre de alguno de los antepasados. O al contrario, es el nombre de uno de los antepasados al que yo quería mucho, lo que querrás. Entonces, yo creo que sí debe retomarse y creo que debe ser algo que debe estar incluido en el protocolo familiar. Ok, y estos almuerzos también dan la oportunidad para que el ejecutivo, que como tú decías también, haga esa desconexión, tenga esos límites también, porque muchas veces pues o te llevas el trabajo a la casa o te quedas más tiempo y no tienes ese como punto de decir, bueno, tengo que irme a mi casa porque me están esperando para cenar. Sí. Tengo que en ese momento desconectar porque tengo que llegar a cenar con mis hijos y además quiero saber cómo me había contado mi hijo que hoy tenía exámenes, quiero saber cómo le fue. Entonces es como poner también ese balance, que es muy importante encontrar ese balance en dedicarle, si bien es cierto, siempre se le está dedicando tiempo al trabajo, pero también dedicarle el tiempo a la familia como tal. Sí, he oído muchas veces y probablemente yo mismo he pecado de esto, pero he oído muchas veces que la gente dice, yo no tengo mucho tiempo, pero el tiempo que le dedico a mis hijos es de calidad. Así es. No de cantidad. Bueno, las dos cosas son necesarias. Son necesarias. No hay 1 minute father. No hay tiempo, porque parte del asunto es esa convivencia, esa presencia. Entonces ir, por ejemplo, a un partido de fútbol de los Patojos, y claro, no estás hablando con él, pero después platicar. Tienes de qué platicar. Tienes de qué platicar, porque hay que tener esos temas, porque si no, es como aburridón, ¿verdad? Lo que tú decías. Les voy a hablar del trabajo así, llano y moliente. Es aburrido, sobre todo para cuando son chiquillos, o cuando no tienen interés en el negocio. Pero entonces tenemos que buscar que para cada uno de nuestros hijos hay un punto de interés. No hay muchos puntos necesariamente en común con todos los hijos, ¿verdad? A uno le gustará fútbol, al otro le gustará básquetbol, para hablar de deporte. Pero si algo sí es importante es el legado. Y eso sí debería ser un tema a tratar.
tema a tratar, y también pues al final estos almuerzos o estas reuniones con la familia lo que hacen también es estrechar esos lazos y conocerse, porque muchas veces pues nos vemos todos los días, pero no necesariamente nos conocemos. Es correcto. Libercast presentó Llave Maestra. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.